Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy quiero hablarles sobre el proceso de recopilación, agrupación y presentación de resultados de un conjunto de datos. Esto, claro está, apoyándonos de la tecnología. En este caso, nosotros ocupamos el software de Excel, pero también se pueden ocupar algunos otros como formularios de Google y otros más. Recordarles antes de iniciar que la recopilación de datos que nosotros hicimos para este video fue una recopilación manual, pero también puede hacerse una recopilación de datos de forma electrónica. Esto gracias a la ayuda de algunos programas como formularios de Google. Sin más, vamos a iniciar la presentación. Primeramente recordarles que este es un trabajo para la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Nosotros somos estudiantes de la licenciatura en Innovación y Tecnología Educativa. Estamos cursando la materia de Estadística Aplicada, estamos en la unidad 3 y nosotros somos el equipo C, conformado por Lady Fabiola, Germán Templo, su servidor, Ricardo Salcedo, Miguel Ángel Mendoza, Carla Erika Soto y Jenny Paula Orozco. Nuestra asesora es la doctora Rina Familia. Y bueno, nosotros como equipo expusimos un caso que se nos dio en días previos. El planteamiento es sencillo. Una institución busca implementar estrategias para mejorar el nivel de la puntualidad de los alumnos, pero para ello requieren esta escuela saber cuánto tiempo tardan de llegar de sus casas hasta la escuela. Entonces la pregunta obligada en una encuesta, en este caso, en la recopilación de datos con los alumnos sería: ¿cuánto tiempo tardas en llegar de tu casa a tu escuela? Expresado en minutos. Habrá alumnos que contesten 5 minutos, otros que contesten 1 hora, 60 minutos o algún otra cantidad. Entonces nos dimos a la tarea de recopilar la información. Uno de nuestros compañeros diseñó este cuestionario. De hecho, todos diseñamos cuestionarios diferentes porque todos hicimos el mismo caso, pero hicimos preguntas diferentes. Nosotros ahorita retomamos porque este compañero que nos hizo favor de compartirnos su cuestionario que elaboró también nos ofreció unas fotos de evidencia, las cuales vamos a revisar más adelante. Y en total se encuestaron a 60 alumnos de dos grupos, en grupos de quinto y sexto de primaria. Se hicieron 4 preguntas, las que están viendo en pantalla. ¿Cómo te trasladas? ¿En qué medio? En este caso, por ejemplo, fue un taxi. ¿Cuánto tiempo utilizas en salir de tu casa para llegar a la escuela? En este caso se respondió 25 minutos. Al salir de la escuela, ¿cómo te trasladas de la escuela a tu casa? Esta persona se va caminando. ¿Y cuánto tiempo haces de la escuela a tu casa? Que es lo que nos interesa. En este caso son 15 minutos. Aquí están algunas fotos de el compañero que aplicó a sus grupos, grupos de quinto y sexto, la encuesta. Y en total, el total de las frecuencias o el total de los encuestados fueron 60 alumnos. Ahí está nuestro compañero que estuvo haciendo la tarea de la recopilación de datos, que es el punto de partida de cualquier proceso estadístico. Y vemos ahí cómo están 60 alumnos llenando sus encuestas, ¿vale? Entonces, una vez que nosotros tenemos ya los datos recopilados, pues bueno, tenemos que de alguna forma vaciarlos, extraer los números en un programa. En este caso va a ser Excel. Y aquí nuestro compañero pues agrupó. Esta es la parte de la agrupación de los datos, primero por grupos, ¿no? Porque recuerden que fueron 2 grupos de 30 alumnos, en total 60 frecuencias, 60 alumnos. Aquí están los de quinto, aquí están los de sexto, y en esta columna se agruparon las 60 frecuencias y aquí está el total de los 60 alumnos, ¿no? Y procedió a sacarle su media del quinto año, media del sexto año y el promedio final de los quintos y sextos sumados. Aquí el promedio del tiempo que tardan los alumnos de llegar de su casa a la escuela es de 28 minutos. Pero antes vamos a revisar o a ver esta tabla, que es la tabla de frecuencias. Lo siento, vamos a regresar. Esta tabla de frecuencias vemos que el compañero hizo 4 categorías.
los que se tardaron de 5 a 20 minutos, de 25 a 40 minutos, de 45 a 60 minutos y de 65 a 90 minutos. Como podemos ver, aquí están las frecuencias absolutas, es decir, cuántos niños están en este rango, en este o en este, ¿no? Vemos que al final son 60 encuestados y la frecuencia mayor la vimos en los alumnos que se mueven de entre 5 a 20 minutos y también vemos aquí los que se tardaron de 25 a 40 minutos en segundo lugar, ¿vale? Y se le sacan sus frecuencias absolutas acumuladas, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Vamos a ver la tabla en más grande. Para determinar el número de intervalos se organizaron de menor a mayor la cantidad de datos obtenidos de los grupos, 60, y se utilizaron 4 intervalos por la cantidad de datos obtenidos en la encuesta. Aquí podemos ver los datos que obtuvo nuestro compañero. Yo voy a salirme un segundo de la presentación y voy a mostrarles las fórmulas con un caso similar. Bueno, de hecho es el mismo caso. Es el mismo caso, pero yo lo hice con un grupo diferente. Yo lo hice en un CBETIS, ya personas de educación media superior. Pero yo lo que les quiero mostrar es cómo se sacan lo que son las frecuencias absolutas, las relativas, la acumulada y sus frecuencias acumuladas. En la frecuencia absoluta se pueden ocupar la fórmula contar sí. En este caso yo no la hice porque yo ocupé Google Formularios y me dieron los datos de cuántas personas habían sido en cada situación. Por ejemplo, aquí en Excel, por ejemplo, ¿cuántas personas se tardaron de 15 minutos o menos? Aquí está, fueron 4 personas, ¿vale? Entonces, por lo tanto, yo aquí en esta parte, en el grupo 2, le puse 4, ¿no? ¿Cuántas personas se tardaron de 15 a 30 minutos? Bueno, pues me fui aquí a mi tabla. 15 a 30 minutos nada más. Y si nosotros contamos todos estos datos de las personas que nos contestaron, vemos aquí en la parte inferior derecha que fueron 16, ¿sale? Regresamos a seleccionar todos. Aquí está, puse 16. Cuando no se tienen los datos ordenados de esta forma y están de alguna forma desorganizados, también se puede ocupar la fórmula contar.sí, pero en este caso yo no la ocupé. Yo simplemente estos datos que están viendo ustedes aquí del grupo 2 y del grupo 1 me los dio formularios de Google, los descargué y simplemente los pegué en este Excel y ya le apliqué a estos datos aquí arriba en la parte superior, en la columna, en el menú datos, la opción de filtro, y automáticamente yo puedo con ese filtro, aquí se ve en esta pestañita, seleccionar mis datos, ¿no? Así se obtienen las frecuencias absolutas. ¿Cómo se obtiene la frecuencia relativa? Aquí se ocupe fórmula. Para ocupar la frecuencia relativa tienes que dividir tu frecuencia absoluta, en este caso del grupo 2, las personas que se tardan de 15 minutos o menos fueron una frecuencia absoluta de 4, entonces dividir la frecuencia absoluta entre, aquí está con rojo, el total de encuestados, serían 30, en este caso sería 4 entre 30, y el resultado nos va a dar 0.13333. Si nosotros multiplicamos la frecuencia relativa, que ya explicamos que se obtiene de la división de la frecuencia absoluta entre el total, si multiplicamos nosotros este valor por 100, nos va a dar un porcentaje. Aquí lo podemos ver, este valor por 100 nos va a dar el porcentaje. En este caso, las personas que se tardaron de 15 minutos o menos representan un 13.333% de la población, y así consecutivamente en todas y cada una de las clases. Esto en el grupo 2 y también en el grupo 1 lo mismo, ¿no? Aquí están lo que vienen siendo los porcentajes, ¿no? Aquí los ganones fueron los que se tardan de 15 a 30 minutos. En el grupo 1 representan el 40% y los que se tardan de 15 a 30 minutos corresponden al 53%. Esta fue mi tabla, esta fue la que yo hice. Es diferente de la que les estoy presentando, pero quería que conocieran en este caso cómo son las fórmulas, ¿no? Y luego la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada simplemente es la suma de todas las frecuencias absolutas. Por ejemplo, en el primer renglón sería 4, dado que pues
ahí todavía no estamos sumando nada. En el segundo renglón sería sumar la frecuencia anterior más la frecuencia en la que estamos posicionados. En este caso 4 más 16 sería 20. Y así consecutivamente hasta llegar al total de nuestros encuestados, que en este caso fueron 30, ¿sale? Y la frecuencia relativa acumulada es exactamente lo mismo, es ir sumando todas las frecuencias relativas hasta que nos dé la unidad. Muy bien, entonces regresamos a nuestra presentación y aquí vemos cómo el compañero mediante Excel logró sacar todos estos datos de frecuencia absoluta, acumulada, relativa y relativa acumulada. La media aritmética. La media aritmética es la suma de todos los datos dividida entre el número total de datos. Se calculan dependiendo de cómo estén ordenados los datos. Para calcular la media entre los diferentes números solo debemos insertar la función promedio, esto es en Excel, y pasar los diferentes valores dentro de la función. Nosotros aquí en la siguiente diapositiva vamos a observar cómo él obtuvo la media de los de quinto, de los de sexto y de los dos grupos. Él ocupó la función de promedio, pero pues se puede igual hacer la simple. Él también pudo haber sumado todo esto, la suma de los grupos quinto y sexto, lo que le diera, dividirlo entre 60, que es el total de las frecuencias, y también le salía. Pero pues bueno, también este es un ejemplo diferente, ¿no? Pero si nosotros ponemos, vean aquí en la parte superior, en la barra de fórmulas, como dice igual promedio de A2 a A31, que es esto que está en color azul, de todos estos datos, y simplemente al poner esa fórmula pues nos va a dar el promedio. Y así es como nuestro compañero sacó sus resultados de media aritmética. La mediana y la moda. Aquí en la parte, con el puntero, en la parte de la derecha vemos que obtuvo la mediana, que es 25, y la moda, que es 5. Vamos a ver, la mediana es el valor que ocupa el lugar central entre todos los valores del conjunto de datos, cuando estos están ordenados en forma creciente o decreciente. Por su parte, la moda de un conjunto de datos es el dato que más veces se repite, es decir, aquel que tiene mayor frecuencia absoluta. Aquí podemos ver cómo se repite muchas veces el número 5 y seguramente por eso está aquí el número 5 como moda y la mediana el número 25. Estamos refiriéndonos a minutos. Y bueno, la parte final de todo esto es la representación gráfica. En este caso, el caso concreto del compañero que entrevistó a sus alumnos, vemos que las personas o los niños que se tardan de 5 a 20 minutos de llegar de su casa a la escuela, tuvo una frecuencia de 28, es decir, 28 niños de los 60 tardan de 5 a 20 personas tardan de 25 a 40 minutos, 6 personas nada más tardan de 45 a 1 hora y otras 6 personas tardan de 65 a 90. Aquí está mal, es 90. Si nosotros sumamos 28 más 20 más 6 más 6 nos da 60, que es el total de encuestados. Ahora, la representación gráfica, en este caso la elaboramos en Excel, es, valga la redundancia, una representación de nuestros datos, ¿vale? En este caso es una gráfica de barras, pero también se puede representar de otras formas. Por ejemplo, en esta gráfica de pastel son los mismos datos que vimos anteriormente, pero ahora en una forma de gráfica de barras. Y aquí nos vemos los porcentajes, ¿no? 47, 10, 10 y 33, ¿vale? Pero es exactamente lo mismo. Las conclusiones. La estadística se centra en el trabajo con datos e informaciones que son ya de por sí numéricos, o que ella misma se encarga de transformar en números. Si bien es una ciencia de extracción exacta, tiene una injerencia directa en cuestiones sociales debido a su utilidad práctica y comprensible. Como pudimos ver ahorita, nos sirvió para un estudio de las ciencias sociales, como puede ser una escuela.
Tiene aplicaciones directas y concretas en la vida real, ya que toma los números y cifras de diferentes fenómenos sociales, como la educación. La función principal de la estadística es justamente la recolección y agrupamiento de datos de diverso tipo, para construir con ellos informes estadísticos. La información cuantitativa que nos brinda nos permite conocer mucho mejor a las sociedades educativas. Por otro lado, herramientas como Excel, que son hojas de cálculo, permiten realizar operaciones con números organizados en una cuadrícula. Es útil para realizar desde simples sumas hasta cálculos de préstamos hipotecarios y otros más complejos. Antes de finalizar este video, les quería yo comentar de lo que yo hice en mi oportunidad para las encuestas. Yo no hice una recopilación manual como esta que hizo el compañero. Es una recopilación manual, esta es la que estamos viendo. Los alumnos el compañero generó la hoja en un Word, me imagino, la imprimió 60 hojitas y se las dio a sus alumnos. Hay otras formas, por ejemplo, formularios de Google. Yo, por ejemplo, aquí generé mi formulario del grupo 1 y del grupo 2. Lo tenía el formulario abierto en mi celular y lo presenté a 60 alumnos. 30 con el grupo 1 y 30 con el grupo 2. Este es el formulario que yo generé. Les pregunté el sexo, que me dieran su nombre, que me respondieran de estas categorías cuál era la que más se acercaba a lo que ellos se tardaban de llegar de su casa a su escuela. Inclusive les dejé una opción de otro por si se tardaban un tiempo diferente. Y también les pregunté en qué medio se trasladaban. Al final, cuando te dan las respuestas, bueno, en este caso tú puedes obtener el link de tu formulario que creas, y así se vería el formulario cuando lo tengo yo en mi celular o en una computadora. Pero ya cuando te los contestan, en este caso aquí en la parte de aquí de arriba dice respuestas 30, ya te lo representa en gráficas. Y no solo eso, vean aquí este icono de la parte derecha, te lo da en una hoja de cálculo todos los resultados, y te va dando las gráficas de las preguntas que hiciste. Por ejemplo, de este grupo que yo hice de 30 personas, el 56% fueron mujeres y el 43,3% fueron hombres. Y también te va a dar los resultados de las preguntas que nos interesaban más. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo tardas en llegar de tu casa a la escuela? El 40% se tarda de 15 a 30 minutos en el caso de esta población que yo hice, ¿no? Y simplemente pues mostrarles que hay muchas formas de recopilar los datos y de generar a su misma vez las tablas. En este caso yo las generé en Excel, hice estas que están viendo aquí. Pero al final se trata o la utilidad de la estadística es recopilar la información de una forma eficiente, agruparla de la misma manera y al final obtener gráficos, tablas y resultados que nos permitan desarrollar estrategias que transformen la realidad, por así decirlo. Y bueno, ha sido todo de nuestra parte, recordándoles que nosotros fuimos y somos el equipo C. Que tengan un excelente día. Hasta luego.